soy Raquel Aro, autora de este libro Me falta una teta. He sido durante más de 12 años guionista del Intermedio, tengo un nene de 5 años y bueno, desde hace unos meses ya no puedo hablar de mis tetas en plural. Un drama para una chica tan coqueta como yo. Bueno, el 2020 fue un año complicado para todo el mundo, pero yo, además de la pandemia, el confinamiento, mi separación, la batalla judicial y la injustísima papitis de mi hijo, me tuve que enfrentar al diagnóstico de un cáncer de mama. De repente tenía pues muchísimas cosas que asumir, que iba a perder un año de mi vida, que iba a perder la capacidad de volver a tener hijos, con la ilusión que a mí me hacía tener una niña y disfrazarla de mini Frida Kahlo. Sobre todo tenía que asumir también que iba a perder mi pelazo, una auténtica faena. Me acababa de hacer el alisado de queratina. Falta una teta es la historia de cómo me enfrento a la enfermedad, es la historia de cómo es criar a un niño tú sola con ayuda de tus amigas en una gran ciudad y está lleno pues de historias súper divertidas que me han pasado en todo este tiempo, como cuando decidí en mitad de la pandemia y en mitad de mi cáncer abrirme por primera vez en mi vida un Tinder. Sí, porque yo tenía la ilusión de echar un último kiki con mis dos tetas naturales. También cuento otras cosas, como luego conocí a Rigoberta Bandini y como en su concierto de tanto saltar y saltar, mi prótesis de mama salió volando y lo perdí. Ese día mi prótesis estaba en el suelo, pero yo toqué techo.